La cereza del pastel. Capítulo 2. Convenientemente dulce. Hoy se compromete mi hermana. ¿Con quién? Realmente no lo sé, y sinceramente no estoy interesado. La única razón por la que pisaré esa horrible casa otra vez es por Dariel, la única persona a la que no le puedo negar nada. Mariel tiene 28 años, para las personas de hoy en día, una edad temprana para casarse. Para mis padres, la edad perfecta para emparejarte con el hijo heredero de la empresa con la que quieres hacer convenios millonarios. Cuando Dariel me pidió venir a este conveniente compromiso, me sorprendí un poco, no solo porque fue repentino, sino porque en muchas ocasiones, cuando aún vivía en esa casa, escuché a Mariel pelear con mis padres oponiéndose a cualquier compromiso que le quitara su libertad. Y de verdad les digo que es sorprendente porque Mariel era terca. Y no más terca que una mula. Les aseguro que si se tiene que comparar la terquedad, lo correcto sería decir más terca que una Mariel. En serio. Aún seguía preguntándome cómo mis padres habían logrado tal hazaña. Por primera vez sentí que les debía mis respetos. Además de las 10 personas presentes, un camarógrafo iba a capturar cada detalle del evento que probablemente sería portada de una revista de prestigio entre la gente de clase. Si me ponen a adivinar un título, sería algo como En estricta intimidad familiar se concreta el compromiso que une a dos imperios hoteleros. Hmm. Hice mi mayor esfuerzo por llegar horas antes. No quería llegar al final y convertirme en el centro de atención. Yo me sentiría incómodo, pero mi madre lo odiaría. Dariel me esperó con los brazos abiertos. Había pasado mucho tiempo desde que no iba a ese lugar. A rastras me llevó a la cocina, donde se encontraba mi madre, dando indicaciones a los cocineros que estaban a cargo de la cena ese día. Pude ver su expresión de desagrado, pero apenas escuchó el alegre parloteo de Dariel diciendo «Mamá, mira quién llegó». La cambió por una sonrisa demasiado fingida. Jeremy, cariño, cuánto te he extrañado. Un abrazo lleno de frialdad envolvió mi cuerpo. Solo asentí y sonreí un poco. Aún no era tiempo. No iba a romper la burbuja en la que vivía Dariel. No ahora. Entre toda esa gente, Manuela, ama de llaves de la casa, se me acercó de manera cautelosa. Joven Jeremy, ¿puedo tener un minuto de su tiempo? Mi madre la miró de reojo. Claro, respondí. Manuela, llamó mi madre. Que sea rápido. El chef necesita tu apoyo. Solo será un momento, señora. Hizo una reverencia y nos alejamos hacia lo que antes era mi habitación. Manuela sacó unos papeles del bolsillo de su mandil y me los entregó. Son para usted. Aunque se fue, los pasteles de cumpleaños siguieron llegando. Los guardé pensando que volvería en algún momento, pero como no lo hizo, terminaron en la basura. Lo único que pude guardar fueron las cartas. Fruncí los labios. Pensé en pedir su dirección para enviarlos, añadió inquieta. Pero tuve miedo de que la señora se enterara. Está bien, Manu. Sonreí mientras tocaba su hombro. Gracias. Sus ojos brillaron. Me alegra tanto verlo. Tomó mis manos. Han pasado solo 2 años, pero está distinto. Se ve mejor. Me miró con atención. Sus ojos ahora brillan. La observé por unos segundos y la abracé. Quise llorar, pero no lo hice. Aunque este lugar albergaba mis peores pesadillas, olvidé que aquí también estaban las personas que me habían consolado en momentos de soledad. Manu era una de ellas. Sentir la sinceridad en sus palabras y actos me reconfortaba el corazón. Debiste comerlos, murmuré. Incluso pudiste compartirlo con Marcos, mi ex chofer. Se apartó de inmediato, negando con la cabeza. Por supuesto que no. Eran suyos. Era lo único que le hacía feliz estando aquí. No podía. Reí suave. Siempre tan considerada. Tomé un papel, escribí rápido y se lo tendí. Para el próximo año, si llega, puedes pedir que lo envíen aquí. Lo haré. También puedes visitarme. Solo recuerda hacerlo en secreto. Le guiñé un ojo.
Escuché unos tacones acercarse. Era mi madre. Debía apresurarme en despedir a Manuela. Leeré las cartas, susurré. Cuídate mucho, ¿sí? La abracé nuevamente. Gracias por todo, Manu. Miré hacia la puerta. Ve, el chef te necesita, dije sarcástico. Manuela dejó la habitación y mi madre entró cerrando la puerta con seguro. Su postura altanera no tardó en imponerse. Brazos cruzados, mentón en alto y esa mirada de desprecio que tan bien sabía usar. Sabes que no eres bienvenido en esta casa, menos en momentos como este. Dariel me pidió que viniera, no podía negarme, dije con voz calmada. Invéntate alguna excusa cuando te lo pida, no es tan difícil, ¿o sí? Después de todo, dejaste bien en claro que no querías volver a pisar esta casa hasta el día de tu muerte. También dejé bien en claro que Dariel es mi única familia y la única persona a la que tengo consideración. Si me pide algo, lo haré, incluso si son cosas imposibles como esta. Nunca voy a negarme. Soltó una risa de desagrado. Es evidente que lo haces para molestarnos, no porque mi hijo te lo pida. No soy el tipo de persona que pierde su tiempo odiando a los demás y pensando en cómo hacerlos sufrir. Creo que es lo único que no heredé de ti, ¿no crees? La observé con atención, buscando, aunque fuera una grieta en su seguridad, un parpadeo de culpa, algo que indicara que mis palabras habían rozado su conciencia. Avancé hacia la salida. Ella no se movió. Si quieres que no regrese, pídele a Dariel que deje de invitarme. Aunque si lo haces, va a pedirte razones. ¿Eres capaz de dárselas? Me giré esperando enfrentar su mirada, pero solo encontré su espalda erguida y rígida como una pared. Sabes que Dariel incluso me prefiere a mí antes que a ti, continué más bajo. ¿Qué crees que pasará si algún día se entera de todo? No quería que sonara amenaza. No quería parecerme a ella, pero su espalda se tensó, y ese mínimo gesto fue suficiente para saber que estaba asustada. No te preocupes, mamá. Como te dije, no soy como tú. Si Dariel llega a saber la verdad algún día, no será por mí. Solo quiero que entiendas algo, dije sin mirarla. Cuando me veas en lugares donde ninguno de los dos quiere coincidir, recuerda que no estoy ahí para provocarte. Estoy ahí por Dariel. Cuando él me pida que desaparezca de sus vidas, solo ahí lo haré. Hasta entonces, acostúmbrate a verme una y otra vez. Permiso. Abrí la puerta y salí de la habitación. Aún era capaz de mantener la cordura frente a mi madre. A veces, lo admito, sentía el impulso de herirla, de devolverle, aunque fuera una fracción de todo lo que había acumulado en silencio. Pero todavía quedaba en mí una consideración incómoda hacia ella. No porque lo mereciera, sino porque entendía algo que me costó años aceptar. Ella no era la culpable de haberme tratado mal todo este tiempo. Solo había elegido a la persona equivocada para descargar su ira. El verdadero culpable era otro. Lo sabía, y eso era lo único que me impedía cruzar ciertas líneas. Mientras ella no intentara abrir heridas nuevas, podía controlarme. No la perdonaba, pero tampoco necesitaba verla destruida para vivir feliz. Fui hacia el jardín. Dariel estaba ocupando su sitio mientras revisaba su celular. Aún no llegaba nadie. Solo había mucha gente terminando de colocar la mesa. Me acerqué hacia él y me senté. Claro está que mi lugar era al final de la mesa, el lugar que merecía el hijo pródigo de la familia. Mamá dijo que necesitaba hablar contigo. Te ha extrañado tanto estos 2 años. Todo el tiempo pregunta por ti. Seguro lo notaste, dijo Dariel con toda la emoción del mundo en sus ojos. Mm, sí, supongo. Mis labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. ¿Cuánto falta para que empiece? Pregunté, cambiando de tema. ¿Media hora quizá? Respondió Dariel. La familia del prometido de Mariel está por llegar. Papá los espera en la entrada para darles la bienvenida. Dariel, yo...
De repente sentí ganas de huir de ese lugar. Iba a inventar alguna excusa. Cualquiera serviría. No creía ser capaz de soportar todo aquel espectáculo. No conocía a las personas que estaban por llegar. Mi madre me detestaba y mi padre, en el mejor de los casos, prefería fingir que yo no existía. No tenía ningún motivo para estar ahí. Debía haberme negado desde el inicio, como me sugirió mamá. ¿Sí? Dariel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Ocurre algo? Debió notar mi expresión, porque su gesto cambió y se acercó un poco más. Yo, necesito ir al baño, dije torpemente. ¿Puedo usar el de tu habitación? Dariel me observó unos segundos, claramente dudando. ¿Seguro que es eso? Sí, vuelvo enseguida. No esperé respuesta. Me levanté y desaparecí del lugar. Vamos, Jeremy, has pasado por cosas peores, esto no es nada. Puedes con esto. Repetirme aquello era lo único que podía hacer. Me encerré en el baño. Estando ahí, aproveché para leer las cartas que me había entregado Manu. Lo mismo de cada año. Sin embargo, cada palabra ahí escrita conmovía mi corazón como siempre. Suspiré. 20 minutos después regresé. Antes de ir a mi asiento respiré hondo. Las personas que faltaban ya habían llegado. Perfecto. Lo más difícil había iniciado. Jeremy. Alcé la vista justo a tiempo para ver a una mujer muy elegante levantarse de su asiento y dirigirse hacia mí con entusiasmo. Antes de que pudiera reaccionar, me rodeó con un abrazo afectuoso. Jeremy, querido, exclamó, besando ambas mejillas. Estás más delgado de lo que recordaba. ¿Cómo has estado? Han pasado tantos años. ¿No te habías marchado al extranjero a estudiar? ¡Qué alegría tenerte de vuelta! Abrí la boca, pero no llegué a decir nada. Acababa de enterarme que viajé al extranjero. Celebré internamente al que había inventado tal mentira. Elena, intervino otra voz más pausada. No acoses al muchacho. Para él eres prácticamente una desconocida. La mujer que había hablado era mayor, pero su presencia tenía un peso evidente. Bastó un tono para que el entusiasmo de la otra se moderara. Agradecí silenciosamente la interrupción, porque era cierto, no tenía la menor idea de quiénes eran. Imaginé que debían ser la madre y la abuela del prometido de Mariel. Oh, no pretendía incomodarlo, dijo Elena con una sonrisa amable. Nos conocimos brevemente hace un par de años cuando... ¿Elena? Interrumpió una voz familiar. Mi madre. Oh, por Dios, exclamó con una cordialidad impecable. Señor Alvarián, qué honor tenerla aquí esta tarde. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. Se acercó a ambas mujeres y las saludó con la elegancia que siempre reservaba para las personas que consideraba importantes. Luego, como si yo ya no existiera, dirigió toda la atención hacia Mariel. Mi hermana estaba de pie junto a ella. Llevaba un elegante vestido de una sola pieza color marfil. El corte era sencillo, pero el tejido y la forma en que caía sobre su figura dejaban claro que no era un vestido cualquiera. Se veía perfecta, exactamente como se esperaba de alguien de su posición. Intenté dar un paso atrás para desaparecer discretamente, pero Elena seguía sosteniendo una de mis manos con sorprendente firmeza. Escapar no sería tan fácil. Mariel, querida, dijo Elena con evidente satisfacción. Estás absolutamente encantadora. Cuando mi hijo te vea, quedará completamente rendido. Me alegra escuchar eso, respondió Mariel con una sonrisa suave y perfectamente ensayada. Este compromiso es muy importante para ambos. Mi hija se ha preparado desde temprano. ¡Qué va! Podría asegurar que incluso días, añadió mi madre con orgullo. Después de todo, pronto nuestras familias estarán unidas. Un acontecimiento así merece la mayor atención. Naturalmente, asintió Elena. Es un motivo de gran felicidad para todos. Luego volvió a mirarme. Especialmente para mí, ahora que tendré más oportunidades de ver a Jeremy. Acarició suavemente mi mano. Sentí cómo la mirada de mi madre se clavaba en mí. Cuando la observé, su sonrisa seguía ahí, perfecta, impecable.
pero en sus ojos no había nada parecido al afecto, solo desprecio. ¿Pero qué hacemos de pie? Por favor, vayamos a la mesa, sugirió mi madre. Solo por eso logré liberarme del agarre de Elena. Aquella interacción había sido extraña y un poco incómoda, pero decidí no darle tantas vueltas. Cada uno tomó su lugar. Aparte de mi familia, estaban el padre, la madre, abuela y hermano del prometido de Dariel. Pronto comenzó una conversación sobre negocios y asuntos familiares. Dariel, conocedor de esos temas, participaba de vez en cuando con breves comentarios. Yo solo observaba, intentando parecer interesado mientras mis ojos seguían el avance interminable de los minutos en mi celular. ¿Cuándo iba a iniciar todo esto? No conocía al prometido de Mariel, pero desde ese instante sentí que lo detestaba. Hacía que mi calvario se prolongara. ¿La puntualidad no estaba dentro de su diccionario? De repente, el secretario de mi padre se acercó y le susurró algo al oído. Desde mi posición no pude ver la reacción, pero no esperaba que tuviera algo que ver conmigo. Vamos. ¿En qué tipo de sal me había convertido hoy? Podía soportar las charlas falsas con mi madre, los abrazos de desconocidos, incluso la atención excesiva de Elena. Pero había algo que aún me paralizaba: enfrentarme a mi padre. Aún sentía ese nudo en el estómago cada vez que tenía que pararme frente a él. Así que cuando se disculpó con todos y me pidió que lo acompañara, comencé a temblar de inmediato. Dariel me detuvo para susurrarme algo. ¿Algo que yo no sepa?, cuestionó. No estoy seguro, sonreí nervioso. Si no regresas dentro de 15 minutos, asumiré que las cosas no están yendo bien e iré por ti. Asentí como respuesta y seguí los pasos de mi padre. Su lugar para conversar fue en la entrada de la casa. Solo estoy aquí porque Dariel me lo pidió, me adelanté a decir. ¿Qué diablos significa esto? Le dio poca importancia a mis palabras y me mostró su celular. Me incliné un poco para ver la imagen en el aparato. Genial. Otra persona más que se había aprovechado de mi estúpida ingenuidad. ¿Que no es claro acaso? Es tu hijo teniendo sexo con otro hombre. Usé mi tono más altanero. En realidad, la vergüenza se apoderó de todo mi ser, pero no iba a dejarlo notar. ¿Te molesta que tu hijo sea gay? Estaba asustado de tan solo responder, pero me armé de valor. No iba a reflejar mi miedo frente a una persona que me había hecho tanto daño. ¿Estás confesándome tu asquerosa homosexualidad sin vergüenza alguna? ¿Vergüenza? Pero, ¿qué esperabas? Nunca tuve la atención de mi padre en casa. Era evidente que iba a ir a buscar ese afecto en otros hombres. Deja de decir estupideces. ¿Sabes lo que significa para mi empresa que estas fotos lleguen a la prensa? No lo sé, dije sin importancia. Alzó una mano con intenciones de golpearme, pero se detuvo y miró hacia atrás, asegurándose que ningún invitado estaba observándolo. Sea quien sea el marica con el que te acostaste, ve y dile que elimine estas fotos. ¿Por qué yo? ¿Acaso no te das cuenta? Esa persona necesita dinero, cosa que yo, el hijo de uno de los empresarios más millonarios del país, no tengo. Pero miré otra vez la pantalla del celular. A mí me gustan, ¿por qué debería pedirle que las elimine? ¡Cállate la maldita boca! Levantó la mano, pero esta vez en forma de puño. Sin embargo, nunca llegó a mi rostro. Simplemente se contuvo y soltó un grueso resoplido. Haz lo que te digo o me encargaré de desconocerte como mi hijo. Esto incluía a Dariel. Me reí fuerte, sin descaro alguno. No me importó que las personas allí adentro me escucharan. ¿Desconocerme? ¿Acaso no lo has hecho ya? Lo miré furioso. Voy a repetirlo. Solo estoy aquí porque Dariel me lo pidió. Mariel se va a casar. No me interesa en lo absoluto. Dejó de interesarme la existencia de ustedes tres hace mucho tiempo. ¿Sabes la razón por la que los odio tanto? Sobre todo a ti. ¿Desconocerme, dices? ¿Piensas que eso me afectará en algo? He estado sobreviviendo solo desde que tengo memoria. No me interesa que dejes de llamarme hijo. Es más, te lo agradecería, porque para mí ya no eres mi padre desde hace mucho tiempo. Y solo te advierto una cosa. No metas a Dariel en esto.
ni te atrevas a utilizarlo para amenazarme. Todo su cuento bonito de familia feliz que le pintaron puede romperse muy rápido si le digo todo lo que me hicieron. Así que eso, señalé su celular. Resuélvelo tú. Ve y habla con él. Conoce a la persona que solo me utilizó para su conveniencia. Podría agradarte. Después de todo, es igual que tú. El golpe que recibí después fue tan abrumador que terminé tirado en el suelo de una manera dolorosa, y que el piso fuera principalmente piedra hizo que todo sea peor. ¿Cómo te atreves a compararme con un marica? Mis palmas sangraron levemente, pero la peor parte se lo llevó mi brazo izquierdo. Una piedra puntiaguda había logrado atravesar mi piel. La sangre no demoró en traspasar la tela de mi camisa y mancharla de rojo. ¿Te ofende que te compare con un marica? ¿O con un convenido? Lo miré con odio desde abajo. Nunca voy a perdonar lo que me hiciste. Y espero que entiendas que todo lo malo que le llegue a pasar a tu empresa o a tu familia será culpa tuya, no mía. Se agachó con intenciones de seguir golpeándome, pero... ¡Papá! Dariel corría hacia nosotros con rapidez. A pesar del ardor que sentí en el brazo, me puse de pie y me apresuré a salir. Antes de lograr cruzar el portón, choqué con otra persona. Supuse que era el prometido tardón de Mariel. No pude mirarlo en la cara por vergüenza. Esa persona había estado escuchando la discusión desde el inicio, escondiéndose detrás de la pared que separaba la calle. Sus zapatos de cuero relucientes me lo hicieron saber todo el tiempo. Internamente deseaba que todo lo que escuchó llevara a cancelar ese compromiso y arruinara los planes de mi padre. No me disculpé. Simplemente pasé de largo y caminé sin detenerme. Necesitaba escapar y pensar en qué mentira iba a decirle a Dariel. Algo que lo convenciera de que yo era el culpable de todo. Él sabía lo mal que me llevaba con mi padre, pero, aún así, no quería que se involucrara más de la cuenta. Si lo hacía, mamá terminaría culpándome otra vez, diciendo que todo lo que hacía era solo para llamar su atención. Estaba cansado de eso.